¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Escape, este programa donde estaremos hablando de cine en todas sus vertientes. Y bueno, la semana pasada hablábamos de lo que son los falsos documentales, un tema que vaya que nos dio para comentar mucho. Y vámonos rápidamente, ya no ahondemos más en esto que tocamos ya la semana pasada. Demos la bienvenida, como siempre, a Arturo Esquivel. Mi estimado Rubén, pues un placer nuevamente compartir este espacio. Efectivamente, estábamos hablando de los falsos documentales en una etapa que hemos dividido, digamos, de alguna manera, este subgénero, en un antes y después de La Bruja de Blair. Hablamos del antes de todas estas películas y que de alguna u otra forma aprendimos mucho con todas esas referencias que nuestros invitados que nos acompañaron la vez pasada, pues hablaron de manera muy extensa. Por este lado, Juan Pablo Martínez, y de este otro, Ricardo Moreno, que nos hacen el favor de nuevamente estar con nosotros, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Claro que sí, es un gusto. Espero que ya se vuelva algo reiterado, ¿no? Ya, No, pues, así tiene que ser así. Es la idea, es lo que procuraremos, claro que sí. Bueno, precisamente Ricardo, Juan Pablo, ese antes y después lo marca La Bruja de Blair. Esta película. Okay. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Película de 1999. Pasa lo siguiente. Van a pasar casi 20 años para que el receptor aprendamos a ver las imágenes de una forma diferente. Nos familiaricemos con una forma de lenguaje que no habíamos visto, que fue precisamente el lenguaje de las cámaras caseras. Todo este proceso de aprender a ver, de aprender a decodificarlo, a percibirlo, va a filtrarse también en el desarrollo de forma progresiva que va a desarrollar también la tecnología. De forma paralela se va desarrollando la web también. Y por ahí Lipovetsky en un texto muy interesante nos habla de este proceso de evolución que va a tener la tecnología y el cine de forma paralela para una nueva generación. Y esto lo vemos muy bien en esta etapa del falso documental, puesto que cuando llegamos a La Bruja de Blair, lo que estamos viendo aparentemente es el registro de una cámara que se quedó por ahí. Ustedes recordarán que se hace toda una parafernalia alrededor. Primero vía web, donde se empieza a soltar por ahí la información, se aparecen también publicaciones por ahí en algunas revistas. Aquí en Aguascalientes recuerdo haber leído una página completa, no recuerdo si fue en el Heraldo, en el Sol, completo con respecto a se encontró este material y los chavos se perdieron, etcétera, etcétera. O sea, de hecho fue la primera película que de alguna manera utilizó la internet para hacerse ese tipo de publicidad, obviamente con supuestos testimonios de los hechos que acontecen en el proyecto de La Bruja de Blair. Parten de la premisa de que lo que vamos a ver realmente ocurrió, ¿no? Entonces, o dejarlo ahí como expectante, nadie sabe, ¿no? nadie sabe. Exacto. Y que exploraran por primera vez, bueno, no por primera vez porque ya lo habían hecho en algún momento, tal vez si nos remitimos al programa anterior, lo que fue Holocausto Caníbal, la grabación perdida, pero que tal vez exploraron por primera vez tal vez la famosa promoción viral, ¿no? La nueva que herramienta, es ahora como ¿no? se está promocionando cualquier película, bueno, hasta ahora con la caja de Pandora. Sí, con el estreno de Batman había promociones, veíamos por ahí algunos clips de Bane y que fue un punto importante del éxito de la película de La Bruja de Blair. Efectivamente, de hecho, esto que comentaban y que también remite un poco a lo que comentaba Ricardo, ya se había aplicado en La Masacre en Texas de la original, ¿no? La de 1974, de Tobe Hooper, donde al inicio salen las leyendas, donde esto ocurrió con la voz de John LaRoquette cuando todavía valía un cacahuate ese señor. Esto ocurrió hace muchos años con un grupo de jóvenes, bla, bla, bla. Entonces te empiezan a vender la idea, o sea, el público realmente empieza a generar una especie de inversión emocional con lo que respecta a los personajes que ahí deambulan, puesto que creemos, asumimos o nos autovendemos la fantasía de que son reales y lo que les pase es una persona genuina, real, no es ficción. Entonces, La Bruja de Blair, por supuesto, traspasa un poquito esa cuarta pared, logra generar ese vínculo emocional y psicológico con el espectador y en cierta medida me atreveré a decir que a raíz de esa producción se empieza a generar todo ese fenómeno que Cronenberg medio ya especulaba, ¿no? En Videodrome, ¿no? En la de Cuerpos Invadidos. El fenómeno del ojo, la retina es ahora la pantalla de cristal, ¿no? El aspecto de las imágenes que logran generar esa mímesis con el cotidiano. Todos estos aspectos que en cierta forma, a través de un relato de ciencia ficción, como lo puede ser Videodrome, que sin embargo aquí lo podemos aplicar pues, a un discurso entre semiótico y de diversas lecturas que realmente se aplican en la expansión, porque es un fenómeno expansivo que ha tenido el falso documental a raíz de La Bruja de Blair, pero sobre todo el que sea horror, eso por supuesto es lo que todavía lo hace más interesante, ¿no? Hablemos de lo que
percibimos nosotros como gustosos del cine. Ajá. En ese momento que entramos a esa fantasía de hacer todo el ritual, de llegar, comprar el boleto, palomitas y todo, ¿qué es lo que nos estremeció de La Bruja de Blair? Yo en lo particular debo decir que yo estaba verdaderamente temeroso y me sentía como parte de ese grupo de jóvenes perdidos en un bosque, pero que no sabía qué estaba pasando. Tocas un tema importante. ¿Qué es lo que nos estremeció esa película? No estén de acuerdo conmigo, el nunca ver nada. Ajá. Exacto, eso fue por supuesto. el viejo truco, ¿eh? Claro, es el principio viejo básico sí, claro. del terror, Sin duda. Bien aplicado. Sí, de aplicado hecho, por Ridley Scott en Alien también y en otras películas, ¿no? Pero fíjate que aquí en La Bruja de Blair se da un fenómeno interesante, desde el momento en que es la coloración deslavada, porque pues, se supone que era una cámara, pues en ese entonces todavía no se genera realmente una aplicación de la tecnología digital. Exactamente, todavía yo creo que era un cartucho de 8 milímetros, vayan ustedes a saber, pero sin embargo es evidente que desde el momento que es a través de la mirada, desde una tecnología relativamente rústica, por alguna forma, se compenetraba muy bien con los aspectos salvajes que se manifiestan en la producción, ¿no? El bosque, recuerden ustedes las figuritas de madera que remitían, por supuesto, a las prácticas hechiceriles. Por de piedra. Ándale, exactamente, ese tipo de detalles. Bueno, pues al momento en que se genera esa visión deslavada, los personajes a su vez también, pues relativamente sencillos, tanto en su proceder como en su vestimenta, no hay poses, no son supermodelos. Yo creo que es una de las principales fue uno de los principales aciertos que tuvo esa película y que después el resto de los falsos documentales, que ya lo comentaremos posteriormente, siento que ha sido uno de sus principales talones de Aquiles, que siempre presentan a sujetos que son estrellas de la televisión ya. Claro. Exacto. Y aquí te los crees, son fulanos que tienen rasgos comunes, que se ve que es el gringo promedio, que se va a cualquier hamburguesería de la esquina, se echa sus papas y su hamburguesa y malteada. Entonces, tiene a su vez también la premisa de que como no se ve nada, hay una cierta construcción, sobre todo la nocturna, que yo no sé ustedes, pero a mí me remitía entre expresionismo alemán, elementos que están muy casados con la iconografía cinematográfica, pero que ya traspolados a una línea eminentemente posmoderna. Claro. Todo eso es lo que hace que funcione, ¿no? A fin de cuentas. Y bueno, dentro de esa parafernalia que usaron para su estrategia con La Bruja de Blair, bueno, pues ahí podemos ver inclusive un soundtrack, ¿no? La película en sí no tiene música, pero sin embargo el soundtrack, aprovechando el marketing, son las melodías que escuchaba uno de los protagonistas, Exactamente, Josh. Sí. Todo eso le fue inyectando ese grado de veracidad que a fin de cuentas lograron su objetivo en su momento, porque hay que decirlo, las nuevas generaciones, sobre todo los chavos de comunicación, que es lo que me preocupa, la han desdeñado, Ay, como que ya están acostumbrados, bueno, pero de ahí es el vertiente de todo lo que hemos visto a dos personas que están, ¿no? precisamente son catedráticos de alguna manera y que tienen mucho influencia con los jóvenes de alguna manera, ¿no? Ajá. ¿Cuántas charlas tuvimos en esos tiempos de La Bruja de Blair hablando de la película con la familia? ¿Cuántas escenas? Sobre todo la escena cuando está la chica exactamente con el moco ahora ya la encuentran o es parte importante del cine, pero ¿por qué desdeñar ahora esa película entre mucha gente? Porque la fórmula se desgasta. Por ahí lo mencionaba Juan Pablo. De pronto encuentran la fórmula adecuada, la fórmula es correcta, vemos que el producto se vende bien, vemos que nos hemos familiarizado con esta nueva estética y empiezo a agotarla. Y de ahí me voy a explotar fantasmas en cárceles, fantasmas que me acechan, extraterrestres, comedia, diferentes aspectos. Me voy a explorarlos, ¿no? A buscar el monstruo del lago Ness, diferentes aspectos, pero siempre en esta misma tónica. Entonces, creo que ya estas fechas queda muy desgastado. ¿Será malo? Porque ha habido propuestas buenas. Mira, no es que sea malo, es que se está transformando de forma constante. Entonces ahí hace falta señalarlo o apuntarle a los jóvenes que no hay que desdeñar tan fácil, sino que tienen que también de alguna manera apreciar lo que se está generando o lo que generó todo. Lo que pasa es lo siguiente, de 20 años que ya tiene casi la película, el proceso de evolución, de percepción y de registro de la imagen, pues se ha sido agigantado. Exacto. Entonces, finalmente, ahora puedo hacer una película incluso con mi celular. Y con 12 megapíxeles, ¿no? Y ya, incluso en Full HD, ya hay por ahí algunos, tranquilamente. La forma de percibirlo se ha cambiado. Y ante esta forma de cambio, pues necesito canales de distribución. Y el canal que más va a tener distribución, pues va a ser algo llamado YouTube.
Entonces, de pronto, esta forma del relato, esta forma de la articulación, se va transformando, se va traspolando, y de pronto se buscan nuevas fórmulas. Pero fíjate que retomando un poquito el tema el elemento, pero que estaban tocando anteriormente, a mí se me hace que está ocurriendo algo muy similar a lo que sucedió con el cine de explotación en la década de los 70, sobre todo, ¿no? Exacto, hay un desgaste de la fórmula, pero más que nada, llega un momento en el que se llega a convencionalizar demasiado. Ahora que los jóvenes, efectivamente, no saben que cierto encuadre se llama medium shot, o no saben que algo se llama stream close-up. Plano americano. Exacto, pero lo comprenden. Ya se ha generado una generación con la cual, pues, prácticamente casi me atrevo a decir que genéticamente traen entendido lo que es el lenguaje audiovisual. Exactamente, ¿no? Y aún así, efectivamente, los jóvenes deben comprender que todo parte desde una vía legítima. Digo, caray, Las Cariñosas, Bellas de Noche, cine de ficheras comenzaron como dramas legítimos, donde se pretendía manifestar una historia de un pugilista, exactamente, Jorge Rivero, todo fregado, amolado y demás. Entonces eran intentando hacer un drama serio en un México urbano, hacerlo moderno, ¿no? Pero después se descompone en una serie de elementos que lo desgastan. Entonces es lo que pasa, el falso documental. Pero aún así hay falsos documentales que siguen sorprendiendo, ¿no? Creo que... Sí. Y lo comentábamos, ¿no? Ya tocaremos exactamente. Ya iremos más adelante. Tenemos que hacer una pausa precisamente para poder hablar de esos falsos documentales que a partir de La Bruja de Blair creo que vale la pena reseñar. Claro. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. Hay muy interesantes falsos documentales, muchos que reseñar y el tiempo es muy corto. Hay uno que me llama mucho la atención, precisamente del año 2002, y que se llamaba tentativamente, porque ya ha tenido varios nombres en Latinoamérica, el lado oscuro de la luna. Ajá. Este es un falso documental en toda la extensión de la palabra, con testimonios, y que verdaderamente pone el dedo en la llaga en un asunto que hasta el final de la película te das cuenta que en realidad es un falso documental, y aún así te puedes ir con la finta. Ajá. ¿Qué opinión me pueden ofrecer acerca de El lado oscuro de la luna? No, pues fíjate que retomamos un poco lo que ya manifestaba Woody Allen con su Robó Yo lo pescaron, que era un intento de veras de hacer un genuino documental, como se entiende pues el formato, ¿no? Los testimonios, las entrevistas, las tomas con cámara en mano, en fin, que a fin de cuentas generar este tipo de proyectos lo único que permite es que el espectador realmente invierta no solamente el interés, sino un genuino o un alto grado de captación con lo que respecta al mensaje que se está ahí emitiendo, ¿no? Fue por un artículo en una revista de ciencia sobre aquella lente Zeiss. Resultaba que la NASA había sido el primer cliente de Zeiss. Y entonces Stanley dijo, voy a hablar con ellos para ver si podemos probarla. Yo me ocupo de todo. Y al final funcionó. Durante 25 años, críticos de todo el mundo se han hecho la misma pregunta sobre la asombrosa calidad visual de Barry Lyndon. ¿Por qué accedieron los peces gordos de la NASA y Wernher von Braun, padre de la conquista espacial, a prestarle a Stanley Kubrick su famosa cámara con aquella lente legendaria única en el mundo? Porque aquí en este falso documental, de pronto, el planteamiento de la ficción llega al tú por tú, a tutearse con la percepción de la realidad. Sí. Hasta la fecha hay gente que dice, no, es que pues sí, es que aparecen exsecretarios de defensa y del Estado. Sí, es cierto. Y al final se están pitorreando. O sea, al final te das cuenta voy a decir de esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, ellos están leyendo el guión, pero en realidad está bien construido. Van a Vietnam y testimonios, una serie de cosas. Claro. Intentaron y no quedaba bien. Recuerdo una cosa de las estrellas. Tenían grandes láminas de papel con agujeritos de alfiler. Todos decían ser conscientes de la hazaña que representaba aquello. Kissinger estaba tan nervioso que metió su pasaporte en una maleta enorme. Hacía cosas que no eran propias de él. Al final funcionó y Kissinger quedó encantado con el resultado. Era fantástico. La cuestión aquí es el siguiente salto. El siguiente lo va a dar Borat. Sacha Baron Cohen con Borat, definitivamente. Pero dio un salto al extremo, ¿no? Extremo, ¿no? Porque está también la cuestión de el testimonio
y yo participo del testimonio sin darme cuenta de que esto me están tomando el pelo. Claro. Entonces, tocas Borat. Bueno, y ahí esa es una estructura diferente. Claro, y que todo el mundo nos reímos en el cine, a muchos no les causa gracia algunas escenas, bueno, lo lleva al extremo, como bien comentabas, pero me parece una situación muy válida y volver a refrescar el falso documental, ¿no? Claro, pero ¿qué crees? A manera de sátira. Pero el punto es que aquí hay que ver hasta qué grado realmente es falso documental, puesto que está documentando con personas que, vamos, es genuino, ¿no? El cargo que ostenta, totalmente, efectivamente. Entonces, lo que se está manifestando ahí es real, es veraz. Simple y sencillamente, el interlocutor, la persona que acciona ese tipo de elementos, no es real. Y tocar que también, porque no nos va a dar tiempo después, también en el habla hispana se pudo ver un falso documental, o al menos España se animó a hacerlo. Que ya lleva varios, Sí, lleva varios y lo ha hecho algunos, creo que son bastante buenos, en especial ¿no? Que fue REC, sobre todo por lo que logra a nivel internacional, que toda la gente en realidad vaya a las salas. ¿Ya se le puede considerar de culto a estas alturas a REC? No, sí, fácil, yo digo que sí. Ahí yo tendría objeción con llamarle falso documental a REC. Para mí es una película de ficción con la estructura de un docudrama. Ajá, sí, definitivamente. Bueno, es que aquí hay otra cuestión. Hay una delgada línea en esta cuestión, ¿no? de jugar con la ficción y realidad, con esta cinta que habla de abducciones, que presenta Cuarto Contacto, el Cuarto es Contacto, estremecedora en todos los sentidos. porque juega tiene con otra estos dos elementos. Y se atreve a ir más allá, presenta a los actores. Sí, esa parte. Además juega con una dramatización y con imágenes reales, y lo hace de una manera pero muy cinematográfica, con una estilización cinematográfica impecable. Sí. Can you state your name for the camera? Dr. Abigail Tyler. Okay, where would you like to begin? I am actress Mila Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler. This film is a dramatization of events that occurred October 2000. Every scene in this movie is supported by archived footage. Some of what you're about to see is extremely disturbing. I wake up in the middle of the night almost every night. There's nothing unusual waking you up. There's one thing. There's an owl at my window. An owl? His eyes are big. A white owl, just looking at me. Had you ever seen it before? Tommy? When I was a kid. Pero a raíz de esto, fíjense lo que son las cosas, ya cómo se empieza a dividir este fenómeno, cómo todo subgénero empieza a generar ramificaciones. En este caso, es una película que aspira a tener ciertas pretensiones documentalistas con dramatizaciones, que eso también es algo muy distinto. Posteriormente, el fenómeno actoral, que es lo que en muchas ocasiones, la verdad, le da en la torre, muy feo estos falsos documentales, en aras de tratar de presentarnos personajes supuestamente cotidianos, sustraídos de la cultura popular, pero que desafortunadamente también eso no los hace histriones genuinos. Claro. Y a partir de ahí surge también el fenómeno del pietaje encontrado. No es lo mismo falso documental que el pietaje encontrado. La Bruja de Blair tiene esas... Bueno, es como el Holocausto Caníbal que mencionamos. Empieza como un falso documental, pero termina siendo pietaje encontrado. Del 2001 también hay una película norteamericana muy poco conocida, con el nombre de La Puerta Negra, que también tenía esas características de pietaje encontrado, donde un joven empieza a hacer su búsqueda, y resulta que en los años 30 alguien hace un culto, una especie de sesión espiritista o satánica, lo matan y luego resucita, y todo eso se decliva en algo. Y secuencias, a mí en lo personal tal vez no aporte mucho, pero esa secuencia simplemente del famoso pietaje encontrado, a pesar de que tú ya sabes que es falso, a mí en lo personal, yo lo he visto y me... Ataúdes de Luz, que es española. Bueno, lo de Ataúdes de Luz. Que ahí está la controversia, Todo el mundo dice, el director que es Nacho Cerdás, está jugando con qué. Y luego, exactamente. Y ahora juega con el supuesto pietaje de una película de un director maldito que murió en extrañas circunstancias, supuestamente seguidor de ciertas invocaciones satánicas, con una emulsión particular la cinta, y todo eso, él
que lo ha hecho jura y bastante perjura bien, que está documentado claro. y que no es un falso documental. Que es parte precisamente pero es parte, de todo esto, que también de la propuesta de Nacho Cerdás, ¿no? No, pero esto se remite mucho a lo que comentaban sobre REC, precisamente, ¿no? Este doble nivel de lectura que a fin de cuentas posee este tipo de proyectos. Sabemos que es ficción, pero sin embargo volvemos a lo mismo. El lenguaje del documental, a fin de cuentas, permite que la persona tenga ese acercamiento y pase, no necesariamente por veraz, pero realmente afecta mucho más al espectador. En el caso de REC, que puede ser también una película más bien que de pietaje encontrado, se ve muy beneficiada por una construcción inteligente, buenas interpretaciones, giros de tuerca, la verdad, bastante ingeniosos. Yo soy la autoridad y te digo que la pagues y ¿Eres la autoridad? Pues preocúpate de lo que está pasando y no de si grabamos o no grabamos de una vez, que hay niños pequeños. Lo que está pasando, que graben. Actividad Paranormal. Se han generado ya 2 secuelas de esta película. Parece que va a seguir la mata dando. La campaña publicitaria, acuérdense de qué consistía. ¿Por qué tenía escenas de gente en los cines, en el Night Show famoso. Claro. Pero ¿por qué ha tenido tanto éxito y sigue dando todavía tanto cuando en realidad, y yo comparto tu opinión, la fórmula se desgastó a los 20 minutos de la primera parte, para mí. Claro, no, y sí es cierto. Mira, eso que decías de la audiencia, ya lo había hecho William Castle en los 50, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Perdón, Ricardo, ven. No, la cuestión aquí me pregunta Rubén, bueno, ¿por qué de pronto resulta tan atractivo este género, esta película específicamente, que sigue desgastando? Yo creo que aquí tendríamos que analizar las tendencias, en este caso, específicas del espectador. Somos México, cuando digo somos México, nos gustan las historias de fantasmas. Por eso nos fascinan las historias mórbidas. O sea, nos gusta el rollo del aparecido, nos gusta el rollo de la Llorona. Pero y estas películas es eso, o sea, estás a merced de un espíritu que nomás abre la puerta. Y nadie se cansa. Bueno, o sea, y sigues yéndola a ver y yéndola a ver. Tocábamos, la acabo de ver y yo la tengo que tocar porque a mí, hablando de los falsos documentales, a mí me pareció verdaderamente divertida. Digo, no han tenido oportunidad de revisarla, pero Proyecto X, a mí me divierte mucho y creo que vuelve a jugar otra vez con el género, llevándolo otra vez a extremos que no se esperaba. No, de hecho, ya es la inserción del fenómeno del falso documental, exacto, en otros géneros. Funcionaba muy bien en el horror, precisamente por la angustia que genera lo que les puede ocurrir a los personajes supuestamente reales. En este caso, ya lo vimos en Proyecto X, y ya lo vimos en un proyecto de ciencia ficción superheroico como es Poder Sin Límites, donde estos jovencitos adquieren superpoderes y uno está obsesionado con la cámara y va documentando todo lo que se ocurre. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Who's making that sound? What is that? All right, dude, we're going inside. Steve, wait up. Matt, look at this. Holy. Y la pregunta, ¿a dónde va a llegar este género? Porque bueno, estamos llegando a un momento en donde se ha sobreexplotado, creo, hasta el cansancio muchos aspectos, muchas situaciones. Está llena de falsos documentales de jovencitos, pero ¿a dónde nos irá sus propias a llevar? Propuestas. Llegar el momento en el que se desgaste y se deje por la paz durante algunos años, como ya llegó a pasar. No, se va a reestructurar. En este caso, lo que sigue es la cámara, la que tienes ahí en tu web, en tu iPad, en tu celular. Los jóvenes ya tienen perfectamente decodificado el lenguaje audiovisual, no lo comprenden, realmente no saben cómo aplicarlo, no tienen ni idea de lo que es el ritmo, la forma, la estructura, pero comprenden cómo llevar una historia y cómo manejarla en base a encuadres rústicos si quieren, o primitivos, por ahí están, y la imagen. Entonces, efectivamente, eso es lo que va a transcurrir, es lo que va a suceder. Entonces, pues, por ahí va, a fin de cuentas, ¿no? Pues maravilloso la plática en ese sentido y yo creo que... Y vaya que se quedaron. Nos quedamos muy cortos con... ya no hablamos de esa obra maravillosa de Werner Herzog. Pero hay que verla, está en la biblioteca de los Arquitos. Yo la tengo también. Arturo se las presta. Yo se las presto. Hay que revisarla, la verdad. Es muy interesante. Centro Cultural Los Arquitos, la biblioteca... que tiene mucho material, mucho falso documental. Sí, efectivamente, vale la pena. Pues nos tenemos que ir. Claro, nos tenemos que ir desafortunadamente. Yo les agradecemos nuevamente. Siempre, señores, un placer. Igualmente. La oportunidad de estar aquí hablando de lo que nos gusta, que es el cine. Que sí. Y nosotros pues nos despedimos. ¿Dónde andamos? 1, 2, 3, acá de este lado. Nos despedimos. Los esperamos en una próxima emisión aquí en Sin Escape. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Aguascalientes TV.